Muy buenos días, hermanos y amigos. Hay una expresión que decimos, esta expresión muy interesante. No hay mal que dure 100 años, ni cuerpo que lo resista. Eso es cierto. Ningún mal o ninguna prueba o ninguna enfermedad puede durar más de 100 años realmente en nuestro cuerpo. Y eso es lo que pasó realmente con David. Recuerdan que Saúl había perseguido a David aproximadamente de 10 años estando en la cautividad. Y ahí se cumple lo que dice, no hay mal que dure 100 años. Eso quiere decir de que llegó el momento de que Saúl tenía que detenerse y ya no buscarlo más. Y eso está en el libro de Samuel, el capítulo 27, el versículo 4 dice: Y vino a Saúl la nueva de que David había huido a Gad y no lo buscó más. Note esto que es muy interesante. No lo buscó más. La pregunta es, ¿qué sería de nosotros si no existiera pruebas y aflicciones en nuestra vida? Y la otra pregunta es, ¿qué sería de nosotros si no experimentáramos cada día o cada tiempo el dolor? Y creo que la respuesta para mí es que no experimentaríamos la vida, cada uno de nosotros. Por eso Jesús dijo en San Juan 16:33, en el mundo tendréis aflicción. Lo dijo claramente. Y esa es una gran verdad, porque tanto tú como yo realmente cada día pasamos aflicciones, pasamos pruebas, nos enfermamos, tenemos problemas con el jefe, en el trabajo, con la economía. Cada día realmente tenemos circunstancias difíciles. Por eso es que Dios también ve a la vida como una prueba constantemente. Entonces vemos aquí que se está finalizando ya el tiempo en que la persecución de Saúl terminaba. Y lo dice claramente, y no lo buscó más. Pero hay algo muy interesante. Cuando una prueba termina para poder enfrentarnos a otra prueba mucho más difícil realmente. Es decir, que en cada prueba encontramos realmente las pautas para enfrentar a las siguientes pruebas de una manera mucho más inteligente y con sabiduría, por supuesto. Ahora, yo quiero en esta mañana decirles cuál fue el propósito por los cuales Dios había enviado a David esta prueba de la persecución de parte del rey Saúl. ¿Cuál fue el propósito? Y antes de decirles el propósito acerca de esto, quiero decir que cuando usted realmente pasa una prueba, nunca se pregunte ¿por qué? Porque el preguntarnos el para qué es la pregunta de las víctimas. Y creo que tanto tú como yo no somos víctimas de nada, sino que tenemos que preguntarnos ¿para qué todo esto? Hace muchos años, cuando yo estaba estudiando, estuve sentado al lado de un amigo y antes de empezar la clase, el amigo me dijo a mí: Daniel, anoche se incendió el edificio donde yo vivía. Todo quedó en cenizas y estoy en la calle. Y antes de que yo le dé alguna palabra, me mostró el pasaje de Colosenses, el capítulo 3, el versículo 2. Y ahí decía, ¿no?, que debemos poner, dice, nuestra mirada en las cosas de arriba. Eso quiere decir de que este hermano no se estaba preguntando por qué de este incendio, Señor, sino ¿para qué? ¿Qué quiere demostrarme a través de esto? Y eso es lo que pasó con David, realmente. Él nunca preguntó por qué Saúl me persigue, sino ¿qué quiere Dios realmente de mí? Y hay 5 cosas que yo encuentro por las cuales realmente el rey David fue probado a través de Saúl. En primer lugar, para preparar a David para la vida, porque pronto iba a ser el rey de Israel, y el rey de Israel tenía que ser un hombre fuerte, tenía que ser un hombre realmente
que tenía la capacidad de liderar, un hombre de sufrimiento, evidentemente. Entonces, esta era la primera cosa, preparar a David para el reinado, para ser el rey de Israel. En segundo lugar, otra de las razones por las cuales Dios le probó a David era para pulirlo en su carácter, sacarlo de él toda la escoria, todo el orgullo, toda intolerancia, toda autosuficiencia de parte en él, en este caso. Y esto es lo que Dios muchas veces hace contigo y conmigo también. Él nos prueba, o nosotros o somos probados, para que realmente podamos sacar de nuestra vida todas las cosas negativas que existen en nuestro ser. Entonces puede ser orgullo, puede ser intolerancia, puede ser autosuficiencia también. Por eso el apóstol Pedro dice en su carta en 1 Pedro el capítulo 1, dice, para que después, dice, de esa prueba salgamos como oro, dice la palabra de Dios. En tercer lugar, otro propósito de parte de Dios para la prueba era que David buscara su crecimiento como hombre, como persona y como ser humano también. Porque ese es cierto, las pruebas nos ayudan a crecer, las pruebas nos ayudan a madurar en nuestro carácter, en nuestra vida. Por eso es que la madurez realmente es simplemente aceptar las responsabilidades en la vida. En cuarto lugar, otro propósito era buscar más de Dios, que Él se humille ante Dios, ¿no? Y que pueda Él obtener el poder de Dios y la sabiduría de Dios para gobernar a Israel. Y por último, las pruebas realmente te hacen más sencillo, más sensible al dolor humano. ¿Y sabe por qué? Porque cuando uno es probado y cuando ves que tu amigo o tu vecino o cualquier persona también pasa por una crisis fuerte, tú lo vas a entender y tú lo vas a comprender y es muy posible que tú le vayas a ayudar también a esa persona. Ahí el propósito de una prueba. Por eso es que cuando tú eres probado, nunca reniegues, nunca te quejes realmente de las cosas que te están pasando. Es algo, por algo suceden las cosas. Por eso Romanos 12:28 dice que a los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. En conclusión, en esta mañana decirte, mi estimado amigo y hermano, cuando usted es probado, realmente usted es porque Dios está tratando con usted. Dios está tratando con usted. ¿Sabe cómo se presentó Dios ante Moisés a través de una zarza ardiendo? Y cuando Moisés se acercó, ¿no? Dios le dijo, quita las sandalias de tus pies, porque el lugar donde tú estás pisando, santo es. Y eso muchas veces es lo que tenemos que hacer nosotros. Moisés ha sido probado por 40 años. Ha sido totalmente preparado por 40 años para enfrentarse al faraón de Egipto. Pero Dios le había preparado. Dios le preparó a David entonces por 10 años en el desierto para que pueda ser el rey de Israel. Si en este momento tú estás siendo probado o probada, es porque Dios quiere algo mucho más grande para ti y tu familia, realmente. Y quiere darte a ti y a tu familia muchas bendiciones. Por eso es que nunca te preguntes por qué esta prueba. David nunca lo hizo. Si no te preguntes, debes preguntarte, ¿para qué? ¿Para qué? Porque la pregunta ¿por qué? Es la pregunta de los débiles. Y tú no eres un débil, ni yo tampoco. Pero la pregunta ¿para qué? Es la pregunta de aquellos que entendemos de que después de una prueba, realmente hay algo grande que Dios ha preparado para cada uno de nosotros. Que Dios te bendiga y que tengas un día maravilloso el día de hoy.